¿cuál es la filosofía de trabajo que necesito tener para hacer esto por 30 o 40 años más? ¿Cuál es la filosofía de trabajo necesaria para hacer el trabajo del más alto nivel posible año tras año, sin rendirme, sin conformarme y con profunda y alta satisfacción? Con estas preguntas existenciales me he pasado el último año pensando, analizando, investigando, y en el episodio de hoy te voy a compartir la primera respuesta que encontré súper certera a este cuestionamiento existencial sobre el tema. Después de emigrar a Nueva York y mudarme en el 2022, ya han sido más de 3 años, pasé esos primeros años súper cansada, en los cuales tenía tan baja disponibilidad energética. Todo se sintió tan pesado, tan retador, tan nuevo, tan en contracorriente, como estar yendo en contra de la marea, que cuando la energía me empezó a regresar al cuerpo, un día levanté la cabeza y me di cuenta, wow, ok, parece que ya no estamos yendo contra marea, está regresando la energía, pero ahora yo era diferente, mi vida era tan diferente y cómo me sentía era radicalmente diferente. Pero porque ese periodo de supervivencia duró un buen periodo de mi vida para poder seguir avanzando, para poder seguir manejando una empresa a lo largo de todos esos cambios y esos procesos. Desde el 2020, atravesar el divorcio, migrar a Estados Unidos sola. En ese proceso, obviamente, creé historias y creencias alrededor de trabajar, alrededor de crear, alrededor de viajar, de hacer ejercicio. Desde esa supervivencia, desde ese agotamiento emocional, desde ese cansancio, se escribieron un montón de historias y de creencias, y fue un baldazo de agua fría darme cuenta cuando ya me levanté y la energía estaba regresando y de repente me sentía diferente. Me tuve que mirar al espejo y darme cuenta que era mi responsabilidad actualizar mis creencias, mis historias y mi manera de relacionarme a estos diferentes aspectos de mi vida. Me di cuenta lo peligroso que podía ser quedarme cargando historias de ese periodo de supervivencia en mi vida cuando ya no estoy en supervivencia. Si ya la temporada cambió, si la temporada pasó, entonces muchas de las historias me di cuenta que estaban sumamente caducadas, eran muy limitantes y basadas en niveles energéticos que ya no son mi realidad, en temporadas de vida que fueron únicas psicológica y emocionalmente hablando. Y en estas me he pasado, especialmente en este último año. Le he llamado a esta temporada de mi vida un capítulo de reescribir mi filosofía y mis creencias y mis historias con respecto al trabajo, y de más que nada diseñar cuál quiero que sea, de definir así con pinza y con total intención, con total criterio, con total enfoque, cuál quiero que sea mi relación con mi trabajo para las siguientes décadas. Y ha sido súper sanador, ha sido súper interesante, ha sido súper divertido y también retador, confrontante, pero se ha sentido como sanar mi relación con el trabajo después de esa etapa de supervivencia. Así que me he pasado básicamente este último año aprendiendo sobre cuál es la filosofía de trabajo de personas extraordinarias. Ustedes saben que tengo una obsesión con los documentales de personas extraordinarias y con las biografías, libros sobre personas extraordinarias, porque creo que esos son los mejores lugares para aprender de lo que de verdad toma, de verdad cómo es el camino, de verdad cuáles son estos principios, filosofías, creencias necesarias que les funcionaron a otras personas que ya lo lograron, que muchas de ellas ya no están vivas. En esta profunda investigación he ido encontrando estas piezas del rompecabezas de principios eternos que se pueden utilizar en cualquier industria, en cualquier mundo, en cualquier momento del tiempo, porque no son tendencias, sino que son filosofías de vida, filosofías de cómo ver a la excelencia, filosofías de cómo ver a una vida extraordinaria, a las creaciones, al servicio, a los negocios. Y una de las primeras piezas de las que quiero hablar, porque vamos a estar hablando de esto mucho en el podcast, porque de verdad llego como un año conectando los puntos de estas preguntas existenciales, pero encontré una primera gran respuesta y una gran claridad en un libro que se llama La eterna búsqueda de la infelicidad. Y me encanta el nombre porque te agarra, no lo esperas. Normalmente es la eterna búsqueda de la felicidad, no de la infelicidad. Me encanta ese contraste y esa paradoja para agarrar nuestra atención.
Es un libro cortito, de solo como 65 páginas, que ya no se puede conseguir, ya no lo imprimen y está solo en inglés, pero lo encontré en formato PDF escaneado y lo traduje página por página para que lo podamos leer y analizar en este episodio. Y es un libro que resume la filosofía de trabajo sobre los hábitos creativos de David Ogilvy después de su muerte. Y David Ogilvy fue una de las personas más importantes en la historia del marketing. Mucho de lo que hoy conocemos como marca, branding, marketing, fue creado y liderado por este ser humano. Él ya murió en 1999, pero su agencia de publicidad sigue vivita y coleando y comiéndose el mundo. Y este ser humano fue extraordinario. Tenía un cerebro extraordinario, una mente extraordinaria, una creatividad extraordinaria, hizo un trabajo extraordinario y cambió para siempre una industria entera. Después de su muerte, las personas de su agencia se hicieron esta pregunta, de nuevo existencial, de ¿cómo será que vamos a poder mantener la cultura de trabajo de esta empresa que ahora es gigante después de que el fundador ya murió? Porque mucha de esa cultura venía liderada por él, por su esencia, por su alma, por su personalidad, por su manera de ver el mundo y por lo que ya era conocido, famosísimo, por cómo trabajaba y cómo hablaba del marketing y cómo hablaba de las ventas. Y entonces su equipo agarró e investigó todo su trabajo y redujeron los principios más importantes de su filosofía de vida de David Ogilvy para tenerlo en un libro claro, concreto y al grano para que todo el mundo los pueda leer y como que tener a la mano y tener estos valores de la empresa redactados y definidos. La razón principal por la que este libro me agarró directo al alma es porque David Ogilvy tenía un concepto que él llamaba la divina insatisfacción. Y yo te he contado muchas veces en este podcast la pelea interna, el conflicto interno que yo he tenido en mi vida con la palabra insatisfacción. Porque cuando yo crecía, yo siempre he sido una persona insatisfecha. Y cuando yo crecía, ese concepto, esa palabra, siempre estaba en una connotación negativa. Y yo crecí la primera temporada de mi vida viendo esta parte de mí como un defecto súper grande, como algo que yo tenía que ocultar, como algo que yo tenía que apaciguar, como algo que yo tenía que bajarle el volumen y algo que era malo, algo malo dentro de mí, un defecto de mi personalidad y algo que decía que yo estaba dañada, especialmente desde el lente y el arquetipo de tener que ser una niña buena y una niña obediente y una niña que sigue las reglas, una niña que deja que los hombres se encarguen de las cosas importantes, que deja que los hombres estén a cargo del dinero. Y desde esa niña buena, la característica principal que yo crecí viendo que me iba a ser aceptada, respetada o suficiente, era obediente. Y obediente significa también agradecida con lo que sea que te dan, ¿verdad? Calladita te ves más bonita y agradece lo que tienes desde esa gratitud, desde esa humildad de quedarte callada y solo seguir las reglas que otras personas colocan o deciden o ponen. Y durante muchos años me criticaron por ser insatisfecha por fuera, pero obviamente también yo me criticaba a mí misma por ser insatisfecha, por no conformarme, por querer siempre más. E incluso cuando todo por afuera se veía bien, no está tan mal, un matrimonio que no está tan mal, una vida que no está tan mal, una salud que no está tan mal. Pero hoy en día todo lo que yo tengo le debo a mi insatisfacción. Todo lo que hoy en día estoy aquí parada viendo a mi alrededor y lo que he construido con mi empresa es todo gracias a la insatisfacción. Y después de todos esos años, hice un proceso súper profundo con mi psicólogo de adueñarme de esa insatisfacción, de poder reconocer los regalos que me ha dado y todas las puertas que me ha abierto y el hambre que me ha dado y la ambición que me ha dado y de poder trabajar para integrarlo como algo que me hace orgullosa tener, que me hace orgullosa ser. Pero después de cumplir cimas, después de cumplir metas, me topé otra vez con otra parte de la espiral, otra parte del camino, del reto. Y es que después de coronar cimas y metas, hay dos caminos. Una es que apaciguamos y ya nos conformamos con lo que hemos creado y apagamos esa insatisfacción, o utilizamos cada cima que coronamos, cada meta que logramos, cada cosa que construimos como gasolina para tener sueños más grandes, para decir este es solo el principio, para ver nuevas cimas y para seguir caminando en esta aventura. Y hoy en día me siento más insatisfecha que nunca, no menos que antes. Y quiero que eso continúe. Esa parte ha sido parte de este cuestionamiento existencial. Hace 6 años empecé este podcast y cambió mi vida para siempre. Fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi camino profesional. Pero 6 años más tarde de estar aquí contigo en este podcast,
no quiero que sea más fácil. No quiero trabajar menos ni quiero pensar menos en el podcast. Quiero estar más enfocada que nunca. Quiero una filosofía de trabajo que me deje bien claro y que energice esta idea y esta ilusión por todo lo que queda por hacer, por todo lo que queda por aprender, por todas las ideas que quedan por generar, de todo lo que queda por mejorar, por crear, por caminar. Y leer la opinión de David Ogilvy al respecto fue como esa respuesta a las preguntas existenciales con las que he estado batallando y cuestionando y profundizando. Y la primera respuesta, la primera pieza del rompecabezas que vengo a traerte acá al podcast porque ya se quedó bien grabada y puesta en su lugar, se llama la divina insatisfacción. Y David Ogilvy hablaba de esta divina insatisfacción como la clave para hacer un excelente trabajo. Hablaba de esta divina insatisfacción como el pilar de su trabajo creativo. Y no solo de él, porque fue un genio, un escritor genio, un marketero genio, una persona en la historia de la publicidad que cambió una industria para siempre. Y uno de sus pilares más importantes era la divina insatisfacción, y él cómo lo explicaba o cómo lo utilizaba en su trabajo es que hablaba del lado productivo de la insatisfacción con el status quo y cómo es el requerimiento para poder seguir innovando, para poder seguir avanzando y para poder seguir creando. Y con usar esta divina insatisfacción como impulso constante para no conformarnos con lo que entre comillas se dice suficiente. Y no de utilizar la divina insatisfacción como para ser negativas o malagradecidas o cínicas, sino de que tener esta como alerta y este cuidado en nuestro cerebro, en nuestro corazón y en nuestro mundo creativo, de tener mucho cuidado con la comodidad, la mediocridad y el conformismo, y de la mano siempre tener el más alto respeto y tener bien claro el respeto por la excelencia. Después de leer este libro me metí de cabeza a investigar qué otros principios y de su filosofía de trabajo de David Ogilvy podríamos agarrar y podríamos hablar e inspirarnos, copiarlos o implantarlos en nuestro cerebro y en nuestras vidas. Y mientras más leía, mientras más aprendía, solo quería como tatuarme sus principios en el alma para nunca olvidarnos, y que este episodio es para que siempre tengamos a la mano cuando necesitemos recargar la batería, cuando necesitemos recargar el enfoque, cuando estemos distraídas, cuando estemos desgastadas, cuando estemos confundidas entre tanta distracción sobre qué es lo que verdaderamente importa y qué es lo que debería ser este norte y este compás. Este episodio va a estar siempre aquí para ti y para mí, para recordar los principios de una persona que construyó algo extraordinario y estos principios eternos que son, como él los va a llamar en el libro, como su equipo los llama en el libro, agnósticos, refiriéndose a que no se trata de una industria, no se trata de un producto, no se trata de un tipo de empresa, se trata de principios de filosofía de vida que son eternos, que funcionan a lo largo de las décadas, que no caducan y que no son tendencias, porque esa es la definición de un principio que recarga y que nos da alas y que nos enfoca y que nos abre caminos en vez de distraernos. Y es que no pasa de moda porque no es tendencia. Hoy en día, el trabajo creativo, la creación de contenido, los negocios digitales se han llenado de muchísimas distorsiones porque se han llenado de tendencias, y las tendencias por definición son temporales. Son novedosas e interesantes y llamativas o brillantes solo por un rato. Tienen una vida corta y por definición son inestables. Son normalmente llevadas como al extremo para después irse al otro extremo para compensar cuando se cambia de tendencias y nos vamos a un lado del extremo de una tendencia de trabajo de girl boss, hustle culture, trabaja hasta 15 horas seguidas, y después del otro lado de la tendencia que viene a sobrecompensar ese movimiento cultural, se va al otro lado a decir como quiero trabajar menos y quiero descansar y si no es delicioso no lo quiero hacer. Un día hay la tendencia de que tenemos que trabajar como máquinas y después cambia de tendencia que solo hagamos lo que es fácil y delicioso y que trabajar solo debería ser placentero y energía femenina 24/7. Un día el hustle, al día siguiente el descanso eterno. Las tendencias cambian por temporadas, pero los principios no. Los principios son eternos, son estables, nos recalibran y nos anclan con raíces bien profundas en dónde estamos y a dónde vamos. Así es como yo creo que podemos identificar si algo que estamos considerando utilizarlo como filosofía de vida o para tomar decisiones, si es que es algo bien anclado que nos energiza hacia el futuro, que nos abre caminos, es porque es un principio eterno en vez de solo una táctica temporal.
En este proceso de sanar mi relación con mi trabajo, en este proceso de definir cuál quiero que sea mi filosofía laboral, me di cuenta que si quiero seguir construyendo algo real por las siguientes décadas, por los siguientes 40 años, tengo que basarme en principios, en información y en filosofía que dura. Y no solo que brilla, y no solo que suena cool, y no solo que se ve en tendencia o de moda. Una buena filosofía de trabajo nos hace mirar al futuro, nos energiza por dentro, profundamente, nos da alas, nos hace soñar más grande, nos conecta con la valentía requerida para caminar un camino de liderazgo y de ser pioneros y de traer cosas al mundo diferentes y únicas y conectadas con nuestra esencia. Nos incrementa la convicción, pero también nos aleja y nos protege de la mediocridad, del conformismo, de principios tibios, distorsionados, tramposos. Y me he dado cuenta a lo largo de estos años trabajando en redes sociales, ¿verdad? Porque las redes sociales para mí son mi oficina. Me he dado cuenta que si me descuido un rato es solo tan fácil contagiarse del conformismo y contagiarse de las distorsiones y contagiarnos de filosofías que tal vez no estamos eligiendo y que solo nos estamos dejando llevar porque están en tendencia y están de moda y suenan cool, pero son temporales. En este año me he dado cuenta que tener una buena filosofía de trabajo nos va a llevar más lejos que muchas otras cosas. Es una de las partes más potentes de los trabajos más importantes que he estado haciendo, porque crear algo extraordinario y memorable, por definición, significa ser diferentes, significa pensar por nosotros mismos, significa tener criterio, tener discernimiento, significa filtrar lo que estamos viendo afuera, significa no seguir tendencias, significa crear nuestro propio camino, significa pensar diferente, caminar diferente, tomar decisiones diferentes, y eso significa regresar a un compás interno y no un compás externo, no un compás promedio, no un compás de promedio de lo que estamos viendo afuera. Para construir algo extraordinario tenemos que encargarnos de este trabajo. No puede ser un resumen accidental, no puede ser una copia de lo que estamos viendo afuera y no puede ser tampoco una reacción a las cosas que vivimos. Vamos a tener que elegirlo, digerirlo, escribirlo, procesarlo, diseñarlo. Obviamente saqué notas de este episodio para utilizar todos estos principios en los negocios digitales, en la creación de contenido. Así que antes de seguir, para que puedas conseguir las notas, son totalmente gratuitas. Es un documento en el que yo personalmente tomo notas de todo el episodio con todas las partes importantes, las preguntas, cualquier ejercicio, cualquier referencia, cualquier link. Para conseguir el PDF gratuito con el workbook, solo entra a mi Instagram, Isa García, y me vas a mandar un mensaje por interno. Me vas a mandar un DM con el número de este episodio, que es el 179. Entonces vas a entrar a mi Instagram y me vas solo a mandar el mensaje con el número 179 si quieres las notas del episodio. Pero si también quieres las notas del episodio y el cupón para nuestro programa Podcast 360 que está por abrir por única vez en el año, que es para crear un podcast con estrategia de negocios, vas a mandarme por DM el número 179 y la palabra cupón en un solo mensaje. 179 cupón pegado como una sola palabra, como si fuese ese un cupón. Y ahí lo que va a pasar es que se te van a desbloquear las notas del episodio y también vas a poder desbloquear y conseguir el único cupón disponible para Podcast 360, que es mi programa con el paso a paso para crear un podcast, pero con estrategia de negocios. No un podcast basado en tácticas ni tendencias, sino principios acerca de qué es lo que hace que un podcast verdaderamente funcione como estrategia de negocios. Así que, si solo quieres las notas, mándame el 179. Si quieres las notas y el cupón, me mandas 179 cupón y te van a desbloquear las dos cosas. Para este episodio te voy a compartir 3 conceptos que aprendí de la carrera profesional de David Ogilvy que me inspiraron de su historia, y después te voy a leer el libro de La eterna búsqueda de la infelicidad. Y vamos a terminar, gracias a David Ogilvy y su legado y su herencia, vamos a terminar con esa claridad profunda e indescriptible que viene cuando estamos en contacto, cuando ponemos nuestro cerebro y lo rodeamos y lo alimentamos de ideas y principios profundos, bien desarrollados, que son energizantes, enfocadores, que nos enfocan profundamente y que detonan y aplastan todos esos botoncitos profundamente inspiradores. Número 1, el camino no es lineal y gracias a eso es mágico. David Ogilvy tuvo un camino legendario
y extraordinario, pero fue todo menos lineal, fue todo menos organizado, fue todo menos aesthetic o instagramable. No estudió marketing, no se graduó de la universidad, fue cocinero, agricultor, vivió con los Amish, trabajó para la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial, fue diplomático y después terminó vendiendo hornos y estufas de puerta a puerta. Y no fue hasta que terminó vendiendo hornos y cocinas de puerta a puerta, así como veíamos en las películas, que se enamoró de vender, se volvió el mejor vendedor de la empresa donde trabajaba. Y recién a sus 38 años, cuando es muy común pensar que estamos muy tarde y estamos atrasados y ya se nos fue el tren, recién ahí empezó su verdadera carrera en publicidad. Y recién a sus 38 años fundó su agencia con como $6,000. Décadas más tarde, esa agencia se vendió por más de $860 millones. Y de su camino y de su historia, solo hay que meternos, ¿verdad?, a pensar, es un hombre de 38 años y está vendiendo cocinas y estufas de puerta en puerta y tiene este sueño de empezar una agencia de marketing porque él veía las ventas y el marketing y la publicidad de una manera completamente diferente a todo el mundo. Lo que hoy tomamos por sentado, la manera en la que hoy en día vemos las ventas, en gran parte fue diseñado, formado por él, porque él veía estas cosas que nadie más estaba viendo y se sentía probablemente súper raro y sentía que hablaba un diferente idioma. Y a sus 38 años no se sentó a cruzarse de brazos, a compararse con lo que otras personas estaban haciendo y a justificar que si estaba tarde, que si estaba calificado, que si podía, que si era merecedor. Se puso a trabajar. Le tomó 38 años encontrar lo que quería hacer por el resto de su vida. Y cuando lo encontró, dio todo de sí mismo, pero antes de eso probó un montón de cosas y como hoy en día le diríamos, una persona multipasional con un camino sumamente interesante y probó, como ustedes saben que me encanta decir que vamos a tener 1,000,000 de ideas y la mayoría de esas no van a funcionar, la mayoría de esas van a ser pésimas ideas, pero solo si es que estamos explorando y ejecutando las ideas que nos llegan, vamos entonces a poder dar y a terminar con esa una idea legendaria y extraordinaria. Pero cuando leí que su historia recién comenzó a sus 38 años, todo lo que vivió para llegar allá, solo no podía dejar de pensar, ¿qué pasaría si lo que te va a hacer legendaria está a 8 años de hoy? ¿Qué pasaría si las ideas, las destrezas, la industria que tú vas a revolucionar está a 5 años de donde estás parada hoy en día? Pero hay un requisito y es que para poder llegar a esa idea vas a tener que estar en la cancha, trabajando, aprendiendo, caminando, moviéndote, generando conexiones, haciendo un excelente trabajo, trabajando en tus destrezas, aprendiendo lo que más puedas y caminando para adelante. Número 2, germinar ideas no es lo mismo que ejecutar ideas. David Ogilvy, para escribir un solo anuncio, leía, investigaba y entrevistaba a la mayor cantidad de personas posibles para poder entonces tener mejores ideas. Uno de los casos de estudio de los cuales leí, porque es uno de sus más famosos, es cuando escribió la publicidad, cuando se ganó la cuenta y le contrataron en Rolls-Royce y él empezó a escribir la publicidad. Y para crear los taglines, los eslogans de Rolls-Royce, él pasó semanas y meses aprendiendo todo lo que podía sobre estos carros. No solo se sentó 5 minutos detrás de su escritorio, escribió una frase y le pagaron $millones. No. Él era famoso por aprender lo que más podía, no solo del producto sobre el cual él estaba trabajando y lo que tenía que vender, sino también de ver todos los anuncios y todo el marketing y toda la publicidad que había existido alrededor de esa industria por 20 años. ¿Ok? Era un investigador obsesionado y obsesivo con ver qué es lo que otras personas habían hecho, hacer una investigación de mercado profunda, pero el tagline de Rolls-Royce que le volvió súper famoso, él la encontró metido en los documentos de los ingenieros del motor de Rolls-Royce. Es decir, esa idea llegó a él y él la desarrolló solo gracias a que hizo todo este trabajo cero glamuroso, cero instagrameable hoy en día, ¿verdad? No sería instagrameable verle a él por semanas y meses leyendo documentos y entrevistando ingenieros.
pero solo gracias a que él iba y conseguía toda esta información y alimentaba su cerebro, es decir, colocaba a su cerebro en lugares fértiles para sus ideas. En el libro que les voy a leer hay una frase y él habla de que su negocio es un negocio de ideas. Si tú tienes podcast, si tú creas contenido, estás en el negocio de ideas. Entonces, lo que podemos tomar de este aprendizaje es que David Ogilvy no hacía un trabajo extraordinario y no tenía estas ideas extraordinarias porque llegaban por arte de magia a su cabeza. Venían a él gracias a la preparación silenciosa que nadie veía, donde no habían aplausos y donde ni siquiera era cool. Las ideas extraordinarias no vienen de solo sentarnos al frente de una pantalla y en 5 minutos querer terminar nuestro trabajo. Vienen de la profundidad con la que entendemos lo que hacemos y de ver a la preparación como una ventaja secreta. Ver siempre a nuestro cerebro como este proceso de 2 fases. Lo que más me imaginé cuando leí acerca de cómo se preparaba para poder trabajar es que vi estas 2 fases y la primera es germinar ideas, es colocar a nuestro cerebro en lugares fértiles, en lugares inspiradores, en lugares que nos prenden, en lugares que nutren a nuestro cerebro de nutrientes para que después nuestro cerebro, cuando digiere esa información, pueda crear buenos resultados, pueda crear buenas y mejores ideas, ideas más memorables o ideas más concisas o ideas más enfocadas. Y entonces, cuando tenemos negocios basados en las ideas, tenemos que asegurarnos de proteger los espacios que alimentan nuestro cerebro. Nuestro cerebro no puede estar solo alimentado de contenido de 5 segundos que consumimos con adicción a las redes sociales. Tenemos que ser muy intencionales de, ok, si mi cerebro va a generar todas sus ideas, ¿verdad? Todo el output, todo lo que creamos en el mundo va a venir en gran parte de la materia prima que yo le alimento a mi cerebro. Si yo mejoro ese alimento, si yo le entrego mejores vegetales a mi cerebro, entonces mi cerebro puede generar mejores ideas. Si yo le entrego comida chatarra, mi cerebro se va a quedar en loops de comida chatarra generando y repitiendo todas las cosas de comida chatarra que encontró. Si tenemos un negocio de ideas, tenemos que diferenciar y separar los espacios, las actividades y las áreas de nuestras vidas que nos ayudan a germinar ideas y proteger esos espacios. Para mí eso es leer, eso es escribir todos los días, es ver documentales, es caminar, es levantar pesas, es salir a ver el amanecer. Son estas actividades que no parecen ser directamente productivas con mi trabajo, pero que son espacios que después de leer todo esto sobre David Ogilvy fue como, wow, tengo que proteger estos espacios con mi alma, vida y corazón. Porque si yo protejo los espacios que germinan ideas en mi cabeza, el momento de sentarme en un escritorio, mi cerebro piensa diferente. Y entonces no solo se trata de cómo ejecutamos las ideas, que es lo que normalmente es conocido como productividad, de sentarnos en la computadora y ejecutar las ideas. Pero para ejecutar mejores ideas tenemos que ir un paso para atrás y tenemos que ver cuál es el prólogo para que el rato que sí llegamos a nuestro escritorio, para el momento en el que sí le vamos a dedicar espacio de nuestros días a ejecutar, a crear, a terminar, a hacer, a dar pasos sobre qué ideas lo estamos haciendo. Y entonces para mí leer sobre la vida de David Ogilvy dejó más claro que nunca que las prácticas que yo tengo, como la lectura, la escritura diaria, las caminatas, el ejercicio, son espacios en los que literalmente estoy germinando mis mejores ideas. Y si yo negocio esos espacios, no solo tiene que ver con mi bienestar y mi salud mental y la salud física, está directamente relacionado con el nivel de trabajo que yo puedo o no puedo hacer. Entonces me ayudó a poner inclusive más importancia en la prioridad que les doy a esas áreas, porque si yo tengo el cerebro bien germinado de ideas, el momento que me siento a grabar un podcast es completamente diferente, el momento que me siento a crear contenido es completamente diferente, el momento en el que empiezo a pensar en crear una nueva clase para un nuevo programa es completamente diferente. Y entonces germinar ideas no es lo mismo que desarrollar y ejecutar las ideas, y los dos están sumamente conectados, son proporcionales, y mientras mejores ideas germinamos, mejores ideas creamos. Y de la misma manera no nos podemos quedar solamente en germinar las ideas, solamente en soñar, solamente en visualizar, solamente en leer y aprender, porque para que el proceso se complete, para que el proceso creativo sea más efectivo y potente, tiene que cumplirse. Es decir, tenemos que germinar las ideas y después cosecharlas, crearlas, ponerlas en el mundo, y entonces el ciclo se empieza a potenciar y empieza a crecer
aprender y empieza a volverse mejor y mejor. Entonces necesitamos de las dos partes. Vamos a tener que estudiar, vamos a tener que reflexionar, vamos a tener que aprender y después vamos a tener que salir a ejecutar. Y cuando las dos partes están caminando de la mano, se están potenciando para estar creando trabajo cada vez más extraordinario y cada vez de más alto nivel. Y número 3, el proceso creativo real es desordenado, incómodo y valiente. David Ogilvy fue famoso por siempre decir que, inclusive ya en sus últimos años de vida, después de décadas de ser esta persona legendaria, que tenía terror de que este nuevo trabajo que iba a ser desastroso. Como que de cada vez que se sentaba al frente de la computadora tenía este pensamiento y este miedo y este terror a que este iba a ser el pésimo anuncio que iba a escribir. Después de ser una de las personas, de los escritores en publicidad más importantes de la historia, se bloqueaba, se ponía de mal humor, decía que no podía escribir nunca nada creativo en la oficina, siempre tenía que irse a la oficina de su casa para no tener interrupciones, trabajaba horas desordenadas, no tenía un balance de vida profesional y de vida personal, y cuando su esposa le interrumpía se ponía gruñón, decía que le gruñía para que se vaya de la oficina y que le deje en paz, y que constantemente se sentía bloqueado. ¿Qué quiere decir? Ser extraordinario en tu trabajo no significa que no te vuelves a sentir bloqueada, no significa que ahora todo es fácil, no significa que ahora todo es simple. Si podemos tomar algo de la vida de David Ogilvy, es que constantemente se sentía, entre comillas, bloqueado creativamente, y lo que hacía, su antídoto, era tomarse media botella de ron, escribir con música clásica a todo volumen, semi borracho, y después al día siguiente ver todo lo que escribió en este estado semi borracho para editarlo. Y él, hasta el final de su carrera, decía que él no era un buen escritor, por más de que es maravilloso su manera de escribir. Es tan concisa, tan directa al grano, sin nada de relleno. Logra solo llegar a la raíz de lo que quiere decir. Y en el libro lo vas a notar, porque el libro está escrito, obviamente, en ese estilo. Y para hacer marketing, eso es lo que tenemos que aprender, cómo decir las cosas directo al grano y transmitir la verdadera esencia del mensaje. Pero él decía que no era un buen escritor, que era un buen editor, que lo que hacía era producir solo un montón de material y después de editarlo una vez y después de editarlo otra vez, y lo editaba 20 veces, 30 veces, 50 veces, hasta que finalmente daba con el material que terminaba siendo la publicidad de sus clientes. Constantemente sus clientes le decían que no les gusta, se tenía que regresar y seguir trabajando y darle y seguir y volver y ser persistente. Y entonces uno de los hábitos de los cuales nos va a hablar este libro es acerca del poder de la persistencia en la creatividad. El libro tiene una frase ya casi al final, pero se las adelanto para que le tengan bien presente, y es: la obstinada determinación es a menudo el único rasgo que separa a una persona moderadamente creativa de una altamente creativa, porque el gran trabajo nunca lo hacen los genios temperamentales, sino los hombres obstinados. Y con eso nos vamos a quedar antes de ya ponernos a leer el libro, porque la genialidad de David Ogilvy nunca estuvo en tenerlo todo claro, en tenerlo todo fácil, en tenerlo todo simple, sino en no rendirse cuando todo era confuso y cuando todo era difícil, en ser la persona en el mundo de publicidad dispuesta a hacer más investigación que el resto, a ir más profundo que el resto, a entrevistar a los mecánicos de los carros en vez de solo quererse quedar en su oficina viéndose cool leyendo revistas. Me parece tan inspirador y recargante, y solo qué rico es leer de estas personas extraordinarias que no es que tenían esta vida instagramiable. Si es que David Ogilvy hubiese vivido y existido y ya hubiesen habido redes sociales en los 60s, en los 70s, no hubiésemos visto este trabajo glamuroso, limpio, aesthetic, claro, lleno de fotos lindas para Instagram. El proceso creativo es desordenado por definición, y yo creo que solo cuando leo estas historias de personas que ya lograron quedarse haciendo algo extraordinario por décadas, se siente como este bálsamo y este alivio de como, este proceso desordenado y frustrante de darme contra la pared y de la tolerancia a la frustración, que si no has escuchado el episodio de la tolerancia a la frustración, está completamente conectado con todo lo que estamos hablando hoy. Ese es el número 177. Y
el tolerar a la frustración. Eso es algo que claramente David Ogilvy sabía exactamente cómo hacer y lo supo hacer por décadas. Hasta el final de sus días no hablaba de este trabajo creativo como esta cosa simple, sino como esta cosa profunda y de excelencia y de perseverancia y de disciplina y de obsesión con hacer cada vez un mejor trabajo y más que nada con la divina insatisfacción de resistirnos al status quo, al conformismo, a la mediocridad y ya hice un suficiente buen trabajo y con eso debería bastar. Si lees de su historia, si lees, ahorita vamos a leer el libro, nunca jamás hay esta señal de solo como ya me esforcé suficiente, ya todo debería venir simple y todo debería venir fácil. Creo que hoy en día estos recordatorios son sumamente importantes para diferenciar y silenciar el ruido externo, ¿verdad? Silenciar todo este ruido de las tendencias y de lo que está de moda y de lo que las miles de opciones y de maneras a las que hoy en día estamos expuestos sobre qué es mejor y qué es peor y cómo se debería trabajar y cómo no se debería trabajar. Lo que sí tengo claro es que es mi responsabilidad crear mi propia filosofía de trabajo, hacerme cargo de ella y que no termine siendo solo una reacción a un periodo de mi vida súper retador. Porque si yo me quedo solo con las historias y las creencias y la filosofía de trabajo de un periodo de mi vida de supervivencia, me voy a quedar con una filosofía de trabajo que no me puede llevar a la razón por la que viví ese periodo de supervivencia. La razón por la que hice esas cosas difíciles no fue para quedarme así, fue para evolucionar y para poderme abrir estas nuevas puertas, pero ha sido súper incómodo y como pegajoso abrir mi cerebro y de verdad empezar a organizar y a determinar cuáles van a ser las historias con respecto a mi relación con el trabajo que quiero archivar bien profundo y dejar como pilares de vida. Estudiar a este tipo de personas han sido como ponerme unos lentes que aclaran y que limpian el parabrisas, que me recuerdan lo que verdaderamente importa, que me recuerdan cuál es el compás, cuál es el norte, cuál es el mapa. Lo importante no es evitar ese desorden creativo, sino tener el valor y la valentía de seguir creando a pesar de él. Así que ahora sí, empecemos con el libro La eterna búsqueda de la infelicidad. Y el tagline abajo del título dice, ser bueno no es suficiente. Tienes que ser muy, 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 muy bueno. Introducción. Tenemos el hábito de la divina inconformidad con nuestro propio rendimiento. Es el antídoto al conformismo. David Ogilvy. Este libro trata sobre filosofía, sobre los etos, las creencias y todas esas cosas que a los caballeros en chaquetas de tweed les encanta comentar. Pero si sirve de consuelo, este libro también trata sobre sexo. Está escrito principalmente para responder una pregunta algo incómoda. ¿Puede un gorila de $2,000 millones como Ogilvy ser esbelto, sensual y sexy? La agencia Ogilvy de los años 50 y 60 era mucho más caliente que cualquier otra. La pregunta es, ¿podemos seguir siendo magníficos ahora que pesamos varios cientos de kilos más? La respuesta a nuestro dilema puede resumirse en 2 palabras sabias: inconformidad divina. Décadas antes de que los profetas de la publicidad proclamaran que lo suficientemente bueno no es suficiente, tienes que ser excelente, Ogilvy ya lo practicaba. ¿Pero qué quería decir realmente David Ogilvy con inconformidad divina? Aquí va una interpretación. Se resume como: no bajes la cabeza, no conozcas tu lugar, desafía a los dioses, no te eches para atrás, no te rindas, no te derrumbes, no quedes en segundo lugar, no te sientas tan cómodo contigo mismo, no seas un cobarde, no seas un lamebotas, no tires la toalla suavemente y jamás, jamás permitas que salga ni un solo pedazo de basura de esta agencia. Este manual nos dirá cómo convertir la inconformidad divina de David en un hábito, a través de la práctica diaria de los siguientes hábitos creativos: valentía, idealismo, curiosidad; juego, franqueza, intuición, espíritu libre y perseverancia. Para los antiguos griegos, un buen hábito se llamaba virtud, mientras que un mal hábito se conocía como vicio. Cada uno de los 8 hábitos, como puedes ver, tiene su gemelo malvado correspondiente. Mientras trabajamos en adoptar las 8 virtudes creativas, también debemos esforzarnos por reemplazar los antiguos patrones de comportamiento autodestructivo. Los vicios son miedo, conveniencia, el status quo, aburrimiento, la tiranía de la amabilidad, la lógica fría, la burocracia y tirar la toalla. Un antiguo proverbio latino nos dice que un clavo se saca con otro clavo, es decir, un hábito se vence con otro hábito.
La valentía vence el miedo, el idealismo vence la conveniencia, la curiosidad vence el status quo, el juego vence el aburrimiento, la franqueza vence la amabilidad, la intuición vence la lógica fría, el espíritu libre vence la burocracia, la perseverancia vence el vicio de tirar la toalla. Es importante notar que los 8 hábitos son completamente agnósticos. Se requieren en todas nuestras disciplinas y de ninguna manera son propiedad exclusiva de la publicidad. En ese sentido, los 8 hábitos pertenecen a toda iglesia, es decir, a todos nosotros. Hábito número 1, valentía. No hay escasez de cerebros en esta industria. Lo que suele faltar es valentía. El miedo es un demonio que devora el alma de una agencia. Dificulta la calidad de nuestra imaginación, adormece nuestro apetito por la aventura y nos roba la juventud. El miedo conduce a todas las dudas y es el peor enemigo de la creatividad. Si el miedo es nuestro principal adversario, entonces la valentía es nuestra principal aliada. Es el primero de los 8 hábitos creativos por una buena razón. Es el hábito que garantiza a todos los demás. En ausencia de valentía, nada que valga la pena puede lograrse. Eso se debe a que todo lo que está en la vanguardia necesita ser luchado y defendido constantemente. Las ideas son semillas mágicas, pero frágiles que requieren protección. Si vamos a luchar, si vamos a defender y si vamos a proteger, claramente necesitamos una columna vertebral. Solo con una columna vertebral dejaremos de dudar de nosotros mismos y expresaremos una opinión. Solo con fuerza de carácter podremos decir un honesto no, en lugar de ofrecer siempre un servil sí. Y solo al defender aquello en lo que creemos, comenzaremos a construir la mercancía más valiosa del mundo, la confianza. Así comienza el círculo virtuoso. La valentía lleva a la confianza, y así la confianza a la valentía, y así la valentía a la confianza, y así seguimos avanzando hacia arriba y hacia adelante. Hábito número 2. Idealismo. Somos las personas que hemos estado esperando, dijo un hombre sabio navajo. Helen Keller, la activista sorda y ciega, fue preguntada sobre qué pensaba que sería peor que haber nacido ciega. Ella respondió sin dudar: tener vista, pero no tener visión. Cuando nuestros sueños son pequeños, nos volvemos personas pequeñas. Nuestra aspiración se convierte en cumplir con los objetivos del siguiente trimestre y de no perder una cuenta. Cuando enfocamos nuestra vida únicamente en ganar dinero, eso demuestra una pobreza de ambición. Aquí está la opinión de David Ogilvy sobre el tema. Eleva tu mirada, abre nuevos caminos, compite con los inmortales. Qué tan grandes llegamos a ser depende del tamaño de nuestros sueños. Soñemos en grande, pongámonos el overall, salgamos de allá afuera y construyámoslos. Recuerda que las personas que son lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hábito número 3, curiosidad. No solo el universo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. ¿Y qué hacemos la mayoría de nosotros con esta deslumbrante cueva de Aladino? Cerramos los ojos. Quien ya se detiene a maravillarse y a contemplar con asombro está tan bueno como muerto. Sus ojos están cerrados, dijo Einstein. Es solo en el estado abierto de curiosidad que podemos explorar, soñar y crear bebés en nuestras cabezas. Para empezar, tenemos que hacer preguntas tontas como un insistente niño de 6 años. Una vez más, Einstein tiene algo que decir al respecto. No soy especialmente inteligente ni particularmente dotado, dijo el físico. Solo soy muy, muy curioso. Cuando hemos perdido la capacidad de ver el mundo y todo en él como algo nuevo, como algo irracional, desconcertante y capaz de provocarnos asombro, nos hemos vuelto miopes y encorvados por la edad. Ray Kroc lo resumió muy bien cuando dijo: cuando estamos verdes, crecemos. Cuando estamos maduros, nos pudrimos. Hábito número 4, jugar. David nunca creció del todo. Interrumpía reuniones, lanzaba pasteles de chocolate en las cenas y se deslizaba por colinas cubiertas de césped en trajes de Brooks Brothers. Le encantaba una buena broma, especialmente una con un poco de aire. Nos decía que desarrolláramos nuestras excentricidades mientras somos jóvenes para que la gente no pensara que nos estábamos volviendo locos al envejecer. Como todas las personas creativas, David sabía que la necesidad puede ser la madre de la invención. Pero es el juego el que es sin duda el padre. Todo arte, toda ciencia y toda filosofía ha sido inventada por personas juguetonas, no por personas serias. Las personas serias, dijo Leonardo da Vinci, están demasiado orientadas al pasado como para inventar cosas nuevas.
Para liberar el cerebro izquierdo que reconoce patrones, que crea significados y conceptos, David nos animaba a distraer el cerebral derecho sensorial de vez en cuando con media botella de vino, una salida al cine o yendo a trabajar en pijama. Aquí hay una historia de los años 60. Un entrevistador de Los Angeles Times le preguntó a David qué pensaba sobre la gente que iba a trabajar en jeans y zapatillas, cuando la norma del día era traje y corbata para los hombres, vestido o traje de sastre para las mujeres. Esto fue lo que David le dijo al periódico. No me importa si la gente viene a trabajar en pijama mientras haga el trabajo. Y claro, al día siguiente de que salió el artículo, todo mi departamento apareció en pijama. Fue divertidísimo, la oficina se llenó de carcajadas. Haz que sea divertido trabajar en tu agencia. Mata la seriedad con risa. Fomenta el entusiasmo. Deshazte de los perros tristes que esparcen pesimismo. Cuando la gente no se divierte, no produce buena publicidad. Hábito número 5. Franqueza. Solo los peces muertos van con la corriente. Malcolm Muggeridge. Somos una compañía de solucionadores de problemas. Nuestro trabajo requiere que seamos brutalmente honestos y totalmente dedicados a la verdad. Porque a menos de que conozcamos toda la verdad, incluyendo sus detalles poco agradables, ¿cómo más podremos dedicarnos al negocio de resolver problemas? La tendencia a ser amables y evitar decir la verdad es tan omnipresente en los seres humanos que bien puede considerarse una característica de la naturaleza humana. Por eso David nos advirtió sobre la tiranía de la cortesía y la amabilidad, y cómo podemos ser demasiado complacientes para nuestro propio bien. David quería que hiciéramos lo antinatural hasta que lo antinatural se convirtiera en nuestra segunda naturaleza. Si evitamos la franqueza para ganarnos el favor de los demás, en realidad estamos destruyendo la confianza. Si alguien nos pide nuestra opinión y no la ofrecemos, nuestra respuesta no solo es deshonesta, es inútil. Solo obtenemos una chispa cuando la piedra y el pedernal se mueven en direcciones opuestas. Hábito número 6. Intuición. Para entender el milagro del inconsciente, toma una hoja de papel. Dibuja un gran círculo en ella. Luego, en la circunferencia del círculo, dibuja una pequeña hendidura. El área diminuta dentro de la hendidura, nos dicen los psiquiatras, representa nuestra mente consciente. El resto del círculo, el 95% o más del poder de nuestro cerebro, es nuestro inconsciente. Los sueños, las corazonadas, las premoniciones, los deslices freudianos son todos intentos de nuestro inconsciente por guiarnos. Somos más sabios de lo que creemos y la intuición es el arte de escuchar al gurú que llevamos dentro. Nuestros pensamientos más refinados, nuestras mejores ideas no son obra de la mente lógica, sino regalos del inconsciente. Sin embargo, en un mundo dominado por informes trimestrales y números, es la lógica la que acapara toda la atención. Y esto no tiene lógica. Nos dedicamos a la creatividad y al descubrimiento. Lo que los clientes más valoran de nosotros es nuestra capacidad para encontrar soluciones únicas a sus problemas de negocios mediante saltos intuitivos. Con frecuencia, aunque no siempre, las personas con este talento se encuentran en nuestro departamento creativo. Aunque idealmente toda la empresa debería ser un departamento con efervescencia creativa. Esto es lo que David Ogilvy tenía que decir sobre estos excéntricos creativos. Dirigir una agencia de publicidad no es solo cerveza y diversión. Después de 14 años en esto, he llegado a la conclusión de que el principal directivo, es decir, el CEO, tiene una responsabilidad clave, y es proporcionar una atmósfera en la que estos creativos puedan hacer un trabajo útil. En la industria publicitaria, para tener éxito, uno debe, por necesidad, reunir un grupo de personas creativas. Esto probablemente significa un porcentaje bastante alto de individuos brillantes, pero también neuróticos, excéntricos e inconformes. Algunas de las agencias gigantes ahora están siendo dirigidas por cuidadores de segunda generación, que han flotado hasta la cima de sus organizaciones simplemente porque sabían cómo caer bien. Pero los cortesanos no pueden crear campañas poderosas. Nuestro negocio necesita transfusiones masivas de talento. Y el talento, creo, es más probable que se encuentre entre los inconformes, los disidentes y los rebeldes. Hábito 7. Espíritu libre. El proceso creativo puede dividirse en 3 etapas. La primera etapa es para que la mente recopile sus materias primas. La segunda etapa es la digestión mental de esas materias primas. La tercera y última frase es arrodillarse y rezar para que las ideas lleguen. El negocio de producir ideas, como ves, es tanto tedioso como aterrador.
Las 2 primeras etapas son tareas horribles que siempre tratamos de evitar, mientras que la última etapa es ansiedad al borde del pánico y esperar que el inconsciente saque el conejo del sombrero. David expresó el miedo secreto de todos los creativos cuando dijo: "Nunca me he sentado a escribir un anuncio sin pensar, esta es la vez en la que voy a fracasar". Irónicamente, la mayoría de las agencias no comprenden la fragilidad del proceso de generación de ideas. La idea de que una fábrica burocrática podría resolver el problema es ridícula, al igual que pensar que las sesiones de seguimiento con listas de verificación y esquemas predefinidos. El trabajo muchas veces es tan aburrido como las reuniones que lo preceden. La burocracia no tiene lugar en una empresa de ideas. La paradoja es que muy a menudo eso se logra más con una botella de vino tinto que en una orgía corporativa internacional. Entra en una empresa libre y centrada en las ideas y notarás que incluso el aire es diferente. David lo llamaba atmósfera. Es el permiso para practicar magia. Es la licencia para ser el mejor en lo que haces. El temperamento del lugar es omnipotente y el estado de ánimo lo es todo. No es de extrañar que David considerara la gestión de esos intangibles como la principal responsabilidad del líder. Dentro de una empresa con atmósfera, las personas no son siervas del sistema, son alquimistas. ¿Qué más queda por hacer sino confiar en las personas con las que trabajamos y dejarlas ser libres? Para que así a su vez puedan aprender a relajarse y confiar en que la musa llegará a tiempo con la mercancía. Regla número 1, no hay reglas. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Hábito número 8, perseverancia. La vida de un solucionador de problemas está llena de callejones sin salida, fiebre de cabaña, puntos ciegos, zigzags, giros de nu, glorietas, vueltas en bucle. Todo forma parte del proceso creativo. Los que viven de su ingenio trabajan como en una montaña rusa. El viaje es emocionante, sin duda, pero necesitas un estómago de titanio. Para empezar, nunca estás 100% seguro de que llegarás de algún lado. A veces logras llegar a tu destino y te cuestionas cuál fue la razón por la que empezaste. Otras veces los cosmos te dejan justo donde querías y el paisaje te sorprende. No es de extrañar que el mejor amigo de los creativos a veces es un buen whisky. Otros corren 6 kilómetros al día, otros se hacen budistas y el resto de nosotros terminamos en terapia. La realidad es que las dudas del territorio y la ignorancia, aunque no lo creas, es valiosa. La experiencia y el conocimiento nos vuelven sensatos, predecibles y aburridos. Pero si no sabes lo que no sabes, entonces estás en una posición ideal para dar un salto cuántico. Sagrada ignorancia. Abres bien los ojos y luego los cierras otra vez, pruebas y exploras, no asumes nada. Miras, 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 luego miras, 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 miras y miras otra vez. Te miras las uñas, miras el árbol, miras las nubes. Te paras de cabeza para mirar diferente. Entrecierras los ojos, miras en el closet, miras en el techo, miras en la biblioteca, miras una revista. Miras anuncios publicitarios antiguos, miras libros para niños, miras la Biblia, miras en el cine, miras en la galería de arte. Miras a la gente, miras el borde del escritorio, miras el reloj, miras el espejo. Buscas fantasmas de ideas invisibles, buscas las sombras perfectas de Platón. Miras tus sueños, buscas patrones, buscas las similitudes más pequeñas, buscas coincidencias microscópicas. Buscas debajo de cada piedra, buscas debajo de cada árbol. Miras al cielo, buscas maldita sea lo que sea. Después de todo, descubrir consiste en ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. Nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca, 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 nunca. Si el cliente mata tu anuncio, hazle uno mejor. Si mata ese mejor, hazle uno aún mejor. Si mata ese aún mejor, hazle el maldito mejor anuncio que tengas. Dios, dice el Corán, está con los que perseveran. Solo la perseverancia y la determinación son omnipotentes. Ante ellas, los obstáculos se desvanecen en el aire y las montañas se deshacen en átomos. La obstinada determinación es, a menudo, el único rasgo que separa a una persona moderadamente creativa de una altamente creativa, porque el gran trabajo nunca lo hacen los genios temperamentales, sino los hombres obstinados. Conclusión. Como puedes ver, los 8 hábitos son en realidad el gran ideal de David Ogilvy, dividido en piezas prácticas y digeribles. Están basados en los principios de que es imposible mejorar nuestra reputación sin antes mejorarnos a nosotros mismos, y que es inútil anteponer nuestra personalidad, por más brillante que sea, a nuestro carácter. Somos lo que hacemos repetidamente.
Nuestro carácter personal o corporativo es básicamente una suma de nuestros hábitos, porque los hábitos son patrones consistentes, a menudo inconscientes, que constantemente, día a día, expresan quiénes somos realmente. Si la empresa de Ogilvy ha de ser magnífica, maravillosa, brillante, fabulosa, mágica, bella, grande y sexy, primero debemos todos ser valientes, idealistas, curiosos, juguetones, sinceros, intuitivos, libres y perseverantes. Solo si estamos eternamente inconformes con el compromiso mediocre, solo si no hay espacio para las excusas, solo cuando demostremos el desprecio apropiado por lo fácil y un respeto absoluto por el trabajo bien hecho, solo cuando todos nos comprometamos a practicar sin descanso alguno estos 8 hábitos, en cada proyecto, en cada campaña y en cada entrega, empezaremos a demostrar que no somos Goliath, sino una empresa de Davids. Y no está firmada como el final, sino dice nunca en el final. Y después hay una pequeña nota de las personas que redactaron el libro que dice: los redactores y directores de arte de este manual han trabajado incómodamente bajo el mantra de la inconformidad divina. Y saben que tú no solo entenderás su incomodidad por tener que dejar de trabajar antes de sentirlo perfectos y sin errores, sino que también te esforzarás con todo lo que tienes por hacerlo mejor de lo que ellos han podido lograr. ¡Oh, qué buen libro! Para terminar, vamos a cerrar con 10 recordatorios de las ideas más potentes de este episodio. Si quieres las notas con la transcripción de todo el libro, porque ya lo traduje al español página por página, solo entra a mi Instagram, mándame por mensaje interno por DM el número 179. Y si también quieres desbloquear el cupón de $44 para Podcast 360, me pones todo junto en un mensaje, 179 cupón. Cierre de recordatorios. Número 1. La excelencia nunca es improvisada, es preparada. Y las mejores ideas nacen de cerebros bien nutridos y alimentados. Número 2. No necesitas más inteligencia, necesitas más valentía. Sin valentía no hay creaciones extraordinarias. Número 3. Solo los peces muertos van con la corriente. Ten cuidado con caer en la tiranía de la eterna amabilidad. Número 4. Todo arte, toda ciencia, toda filosofía fue inventada por personas juguetonas, no por personas serias. La creatividad florece donde hay risa, juego y permiso para ser raro. Número 5, tu relación con el trabajo también se puede sanar. Tu relación con la disciplina, con la constancia y con la perseverancia es parte de desarrollar tu carácter de excelencia. Número 6, el proceso creativo no es instagrameable. Es incómodo, desordenado y crudamente humano. Número 7, construir algo extraordinario requiere pensar distinto, caminar distinto y elegir distinto. Número 8, somos lo que hacemos repetidamente. Nuestro carácter profesional es la suma de nuestros hábitos. La genialidad no se improvisa, se entrena todos los días. Número 9, la insatisfacción no es un defecto, es una brújula. La insatisfacción con el status quo es cómo nos protegemos del conformismo y caminamos a la excelencia. La insatisfacción divina no es arrogancia, es el compromiso con la excelencia y el respeto a tu potencial. Y número 10, en las palabras directitas de David Ogilvy, y por sobre todas las cosas, nunca te rindas, nunca, 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 porque al final los grandes trabajos no los hacen los genios temperamentales, los grandes trabajos los hacen las personas obstinadas que no tiran la toalla. Con eso les dejo. Si estás escuchando en Spotify, voy a dejar una encuesta aquí abajo para que puedas votar si quieres más episodios como este, analizando la filosofía de trabajo y de vida de personas inspiradoras y de personas extraordinarias, porque tengo como 800 documentales y libros que necesitamos analizar, pero quiero saber si este estilo y tipo de episodios les gustan, les inspiran y les vamos a seguir sacando el jugo. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.